Hispano herido de un balazo en la cabeza cuando, según él, 2 jóvenes afroamericanos intentaron robarle en Hialeah, fue arrestado el miércoles acusado en realidad de haberlos atacado por motivos raciales, convirtiéndose así en el primer caso de delito de odio reportado en esa ciudad. Luis Alberto González, de 50 años, fue arrestado por intento de asesinato con la clasificación de delito de odio contra los hermanos Travis James, de 21 años, y Andy Alexander Jr., de 20. Según el jefe del Departamento de Policía de Hialeah, Mark Overton, González atacó sin sentido a estos jóvenes, sin ninguna provocación por parte de ellos, solo motivado por el color de su piel. Ahora González, que tiene antecedentes por posesión de drogas, asalto y agresión, enfrenta una condena de 40 años por crimen de odio. Su versión inicial era que uno de los 2 hermanos lo baleó e intentó robarle el pasado lunes 2 de enero, pero las investigaciones descubrieron que esto era falso y el propio agresor terminó admitiendo que había mentido en sus declaraciones. Bueno, aquí tenemos al abogado Nelson Rodríguez Varela, ex fiscal y abogado criminalista. Gracias, Nelson, por estar con nosotros esta noche. Gracias. Y Carl Sotheby, ya tan conocido por todos ustedes, portavoz de la policía de Hialeah. Carl, ¿cómo descubrieron la verdadera verdad? Como dice mi hija, ¿cómo descubrieron quién estaba mintiendo y qué pasó aquí? Bueno, como ya sabes, el lunes 2 de enero respondimos a un accidente, fue lo que pensábamos que teníamos. Cuando llegaron las unidades se encontraron un carro que había chocado una camioneta contra un edificio funeraria. Nos encontramos al señor Luis Alberto González, de 50 años, consciente, pero sangrando profusamente de la cabeza. Nos dice que había sido asaltado por 2 hombres de la raza negra que lo habían baleado. Nos sigue diciendo que él estaba al cruzar la calle, se iba a montar en su camioneta después de comprar una pizza, vinieron estos 2 morenos, le arrebataron el dinero y dice que él, bueno, se monta en su camión y él trata de irse y cuando arrancó para irse, le disparan atrás de la ventana y le dan una vez en la cabeza y él pierde el control y choca. Esa fue la primera mentira. Esa es la versión. Esa es la versión. ¿Pero cómo ustedes determinaron que era mentira? Bueno, por la ayuda de testigos oculares que vieron el carro que él describió que andaban los 2 morenos, lo vieron huir de la escena. Nosotros con la chapa logramos dar con el dueño del carro. Bueno, en 2 días ya tenemos los 2 morenos en nuestra estación. Los separamos, los empezamos a entrevistar. Y los dos dieron una historia tan consistentes, ambos. ¿Qué dijeron? De que ellos dicen, nosotros no asaltamos a nadie, lo que nos asustamos porque pensábamos que no nos iban a creer. Pero ese hombre nos trató de matar. Nosotros no nos metimos con él, íbamos caminando por la acera y él nos empezó a decir negro y nos empezó a decir que nos vayamos de su ciudad y cosas peores que eso. Y arranca el carro, empieza a acelerarlo y nos los tira arriba a alta velocidad. Se lanza contra ellos y ellos se echan a correr. Y él sigue contra ellos, pero le salió fatal la cosa. Uno de ellos estaba armado, el señor Travis James, se vira y le adivinó un tiro. Le mete un tiro en la cabeza. ¿Le adivinó un tiro? Bueno, le disparó y adivinó uno en la cabeza, como dice, porque imagínate, él corriendo y el carro arriba de él. ¿Y entonces? Ahí termina, el hombre pierde el control, González pierde el control y choca. Y nos dice que no, que esto fue un asalto, pero los sujetos nos dicen que no. Bueno, empezamos a investigar todo lo que hacías en el área, estábamos arreglando el carro de nosotros, fuimos a la mecánica, efectivamente. Estaban ahí, tenían toda la razón para estar ahí. Volvimos, entrevistamos al señor González. ¿Tenían el arma legal, con permiso? Legal, con permiso, todo. Y no tenían antecedentes, muchachos decentísimos de 20 o 21 años. Quizás una apariencia que no lo parecía, que muchachos jóvenes que vienen de un barrio un poco difícil, pero muchachos decentísimos. No son de Hialeah, si fueran de Hialeah no tuvieran ¿Dónde viven los muchachos? Uno vive en West Palm Beach y el otro vivía en Miami. Los de Hialeah dicen que si vivieran en Hialeah no tuvieran problemas. Nelson Rodríguez Varela, ¿es muy común los crímenes de odio en Hialeah? El primero que recordamos nosotros que hemos tenido en la historia, un caso aislado, un hombre desquiciado, nos vino a hacer esto aquí ahora, pero mira, rápidamente lo resolvimos y trajimos justicia. ¿Tendría problemas mentales este señor? Es posible, pero ahora va a tener mucho tiempo para ir recuperándose. Eso es muy serio en este país, los crímenes asociados. Esto es un intento de asesinato, entonces le añades a eso el crimen de odio. Eso es muy serio, es una pena capital. ¿Cómo se define el crimen de odio, Nelson Rodríguez? Bueno, lo que sucede en un crimen de odio es que se reclasifica el crimen. El crimen en sí puede ser un crimen de intento de asesinato en segundo grado, que es un caso que es en primer grado. Esa clasificación, por el hecho de ser un crimen de este tipo, se sube a una pena de vida. Entonces, eso es lo que sucede en este caso. Lo que va a tener que suceder ahora, que es lo que sucede siempre, la Fiscalía va a tener que analizar cuál es el cargo apropiado para presentar aquí. Lo que sucede es que al ser reclasificado, la Fiscalía ahora tiene que demostrar que este crimen fue motivado
debido a ese odio racial o odio de algún tipo que tenga que ver con ese tipo de situación. Lo que sucede también, además de eso, es que este crimen no solamente se enfoca en el crimen que fue cometido, en los elementos normales de lo que sucede cuando se acusa un caso como esto, sino que tienen también esencialmente que probar cuál fue la motivación. Y ese entonces es el reto para la Fiscalía para demostrarlo. Ese tipo de evidencia tiende a ser una evidencia a lo mejor un poco difícil de conseguir, porque se tiene que meter uno en la cabeza de la persona y determinar exactamente qué era la razón, qué era lo que estaba pensando ese individuo en el momento que eso sucede. Cuando 2 o 3 muchachos de la raza negra, es a la inversa, matan a los 2 jóvenes, estos en Miami Lakes, que estaban en la estación de gasolina, los 2 jovencitos, que eran creo que novios, y asesinan a esos 2 muchachos, ¿cómo no se puede clasificar o se puede clasificar también como crimen de odio? Muy buena pregunta. Como dijo el doctor Varela, el problema es que hay un crimen, eso fue un asesinato, lo que pasó en Miami Garden, en la gasolinera, sí. Pero en este caso fue un intento de asesinato, pero tiene también un asociado, está asociado con motivaciones raciales. Si cuando tú estás cometiendo el crimen, tú encima de eso empiezas a decirle, como en este caso, insultos raciales, ya entonces convierte el crimen en un crimen de odio, lo aumenta a un crimen de odio. En el caso de lo que pasó en la gasolinera no se sabe qué se dijeron. Si se hubieran dicho, si él hubiera dicho algo del color de la piel, de la religión, de una incapacidad física, es un crimen de odio. Pero si no se dice nada, imagínate una raza contra raza. Y esas son las pruebas que se tienen que obtener cuando se va a realizar el encauzamiento. Cuando la Fiscalía está determinando cuál va a ser el encauzamiento que se va a hacer aquí, cuáles van a ser los cargos, tienen que considerar todas esas cosas. Porque no pueden traer un caso como crimen de odio si no tienen específicamente las pruebas necesarias para demostrar ese elemento adicional, para poder lograr esa reclasificación y entonces poderle vender al jurado la idea de que esto es un crimen de odio. ¿Por qué han aumentado los crímenes de odio en la Florida en los últimos años? Mi impresión era que a través de los años han ido disminuyendo los crímenes de odio. A partir del año 2009, que fue cuando de verdad se empezó a mantener una estadística fuerte, cuando se reforzó las leyes con respecto a estos crímenes de odio, hasta cierto punto han ido bajando. No conozco todas las estadísticas, pero creo que poco a poco, debido a ese reporte que tienen que hacerle todas las agencias de policía al gobernador, pues han habido ciertos índices que han subido, pero han habido ciertos índices que han bajado también. Fíjate que en la ciudad de Hialeah esa es la primera vez que sucede. Por mucho tiempo en la ciudad de Miami estuvo en incremento, en el condado de Miami-Dade estuvo en incremento. No he visto las nuevas figuras en este momento, pero tengo entendido que han llegado a un punto donde se han mantenido o han hasta cierto punto bajado un poco. Finalmente, ¿cuál es la pena que pudiera enfrentar este hombre de ser hallado culpable? De nuevo, depende de lo que la Fiscalía acuse. Si lo acusan de intento de asesinato en segundo grado, eso constituye una felonía en primer grado. Una felonía en primer grado es castigable hasta 30 años de prisión. Si usted además le agrega la reclasificación, entonces se convierte en un crimen de vida y no importa cuántas acusaciones, dependiendo del número de personas que la policía acuse o el número de personas que la Fiscalía determine probar contra ellos ese crimen, podrían ser hasta 3 acusaciones de intento de asesinato en segundo grado. Pero depende de las entrevistas que haga ahora la Fiscalía con los oficiales y con los testigos oculares que estaba hablando el oficial Zogby. Gracias, Nelson Rodríguez Varela. Gracias a Carl Zogby. Y es cierto que usted va a estar en la próxima película que se va a filmar en Miami como actor de cine. Sí, claro que sí. Bueno, ahí está el hombre de Hialeah.